iglesia es una fortaleza inconquistable, inexpugnable, es un punto de defensa. Por eso no tenga miedo, no tenga temor en esta noche. Nuestra vida está en las manos del Señor. Sus finanzas están en las manos del Señor. Mañana está en las manos del Señor. No tenga temor. ¿Para qué una iglesia con características tan poderosas? Una iglesia es una casa donde mora el Espíritu Santo. Es una columna, es un baluarte. ¿Por qué características tan fuertes en la iglesia? Yo quiero decirte algo. Porque esta iglesia que nació en Jerusalén no nació en medio de los pronósticos de victoria. Esta iglesia nació cuando todos meneaban la cabeza y le auguraban el fracaso. Esta iglesia fue calumniada con la muerte del Señor Jesucristo, porque los judíos dijeron junto con los romanos: se van a robar el cuerpo del Señor, los seguidores de Jesús, y después van a decir que resucitó. Y este dicho se ha pasado en los judíos, dice uno de los evangelios. En medio de la calumnia, en medio del engaño del diablo por tratar de distraer la atención de la iglesia, esta iglesia necesitaba características tan poderosas, porque esa naciente iglesia enfrentaba tres grandes enemigos. El primer enemigo era la persecución religiosa. Esa iglesia naciente en Jerusalén, el día de Pentecostés, se iba a levantar contra la persecución religiosa. Tenemos ejemplos de ello en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4 verso 1 dice que predicando ellos al pueblo, los sacerdotes vinieron sobre ellos, junto con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. Esos saduceos, esos fariseos representaban la clase religiosa de la época y estaban resentidos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y ese resentimiento les llevó a que los tomaran y los pusieran en la cárcel. Persecución religiosa. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en el verso 12 dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y les llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Siempre la persecución religiosa, aquella persecución enconada, y ha sido tan fuerte esta iglesia en sus características como casa, como habitación de un Dios vivo, como columna y como baluarte de la verdad, que el enemigo, como no ha podido destruir a esta iglesia, entonces ahora está usando un truco, que es el truco de la imitación. Ahora es imitada esta iglesia. Por eso usted ve movimientos carismáticos, movimientos pseudo religiosos, en los cuales imitan nuestros cantos, imitan nuestra manera de alabar a Dios. ¿Para qué? Porque no han podido contra esta iglesia, y ahora quieren presentarnos una versión desmejorada de ella. Pero qué bueno que ha llegado la hora de que esa iglesia irresistible se vuelva a poner en pie y vuelva a decir: Señor, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta iglesia no está edificada sobre el conocimiento de los hombres, está edificada sobre el poder de Dios. A Él sea la gloria en esta noche. El segundo enemigo
que enfrentó esa naciente iglesia fue la persecución gubernamental de las autoridades, del gobierno. En Hechos capítulo 12, en el verso 1 dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes, el gobierno, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es la persecución gubernamental. Pero los apóstoles no buscaron una ONG, los apóstoles no buscaron una organización de derechos humanos para que fuera a defender su causa. Ellos no fueron a vender su voto a un partido político para ganar los favores del gobierno. La iglesia dice que mientras el gobierno se levantaba contra la iglesia, ellos sin cesar hacían oración a Dios. Y cuando la iglesia, que es irresistible, aprende a buscar el rostro del Señor, cosas extraordinarias llegan a pasar. La Biblia dice que esa noche, mientras Pedro dormía, un ángel del Señor llegó y le dijo: Pedro, síñete, levántate. Y él pensaba que veía visión y comenzó a seguir a aquel ser especial. La puerta empezó a abrirse y salió libre y llegó a la casa, y cuando llamó no le abrían porque no creían que era él. Ese es nuestro Dios. Tenemos armas. ¿Usted cree que no tiene armas con qué pelear esta batalla? La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Tenemos armas. Si empezamos a decirle: Señor, un avivamiento en Pensilvania, un avivamiento en New York, un avivamiento en la Florida, usted se imagina que hiciéramos una convención de estas, pero de oración, desde las 8 de la mañana, unas 1000 personas hablando en lenguas, adorando a Dios todo el día y toda la noche, diciéndole: Señor, trae un avivamiento, trae un avivamiento. ¿Usted cree que puertas no se abrirían? ¿Usted cree que cosas no haría el Dios del cielo? Y el gobierno no pudo con esa iglesia. El tercer enemigo fue la persecución demoníaca, porque el demonio se levanta para resistir la predicación del evangelio. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, verso 18, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, era como 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Los magos, los brujos, los agoreros. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Olvídese del horóscopo, de las cartas, de los agüeros. Esos hermanos pentecostales que todavía se asustan cuando ven una escalera y que cuando ven un trasteo todavía hacen así. Necesitamos entender que esta iglesia es casa de un Dios vivo, es columna y es baluarte de la verdad, y es una iglesia imposible de resistir. No hay brujo, no hay hechicero, no hay agüero, no hay nada que pueda contra la iglesia.